Gracias, Lola. Gracias, Lola. Ya nos hemos enterado que estamos grabando. Bueno, pues otro día más, otra web chat más y un placer estar contigo, Carlos. Quiero presentar a Carlos Ruiz, es el responsable de ventas internacionales de HVG, una gran cooperativa lupulera alemana desde hace más de 25 años. Su formación y experiencia cervecera es amplia. Él es ingeniero en ciencias aplicadas por la Universidad de Leipzig, además de cervecero por Weihenstephan. Es Beer Sommelier por la Academia Domens y tiene una gran experiencia práctica en cervecería, desde la Cervecería Nacional de Venezuela, y ha prestado asistencia técnica cervecera pues, en 4 continentes. Y lo más importante para mí, que es un apasionado cervecero, que he solicitado frecuentemente para evaluar competiciones cerveceras y dar sesiones formativas en escuelas cerveceras y congresos. Bienvenido, Carlos, a este web chat. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros de verdad un placer y para mí un doble placer poder hacer este tipo de conversaciones en mi lengua materna y no tener que estar siempre pensando en un idioma que no es el mío. Muy bien, Carlos. Ya sabes que tenemos limitación de tiempo, vamos a ser concretos, hay que resumir para luego dar tiempo a todas las preguntas que puedan surgir a la gente que nos está oyendo. Carlos, la primera pregunta me gustaría que nos explicases quién es HVG y cuál es su posición en el mercado mundial del lúpulo. Bueno, Adelante. saludo a todos los participantes, gracias. Para quienes no me conocen, la HVG es la cooperativa de productores de lúpulo de Alemania. Nosotros agrupamos, con excepción de los productores de la región de Spalt, a todas las más de 1000 familias que producen lúpulo en Alemania. Si les muestro aquí velozmente un mapita de Alemania, podemos ver aquí las zonas donde estamos cultivando lúpulo. En el año 2020 cultivamos casi 21.000 hectáreas de lúpulo. Tenemos 29 productores en la región del Elbe-Saale, 880 en Hallertau y en Tettnang 125. Estos 51 productores en la región de Spalt que todavía son por su lado independientes, pero que claro, siendo productores alemanes, produciendo las mismas variedades que nosotros, tenemos muy buenas conexiones y estamos muy allegados a ellos. En principio, nuestra cooperativa es una cooperativa un tanto especial porque los productores en Alemania no están obligados a entregarles toda su producción a la cooperativa, sino que cada familia sigue siendo un emprendimiento independiente. Entonces, cada productor puede vender lúpulo a quien quiera, claro, con la diferencia que en ese caso, si somos una cooperativa normal, si hacemos nuestras tareas bien al final del año, todo lo que nosotros devengamos se le devuelve a la producción en ese aspecto si somos una cooperativa tradicional. Administramos fondos de la Comunidad Económica Europea para ciertos proyectos de mejoría, ciertos proyectos de inversiones. Y en realidad, actualmente, con casi la tercera parte del lúpulo alemán directamente vendida por nosotros a más de 100 países, se diría que somos la empresa especializada en lúpulo alemán más grande aquí en el país. Gracias, Carlos. Dentro de vuestros productos, yo he visto que clasificáis las variedades en amargor, aroma y otra clasificación de aromas especiales. A mí me gustaría preguntarte el porqué de esta clasificación y dónde están. Echo de menos no ver los famosos lúpulos nobles centroeuropeos. ¿No piensas que estos lúpulos merecen un espacio especial, sobre todo ahora que se están recuperando muchas recetas tradicionales europeas y donde yo entiendo que su participación es fundamental? Sabes que tienes mucha razón, Carlos. Esa división o esa taxonomía, esa diferente clasificación siempre se ha hecho de una manera
inoficial. Existió una época, una clasificación oficial cuando se dividían los lúpulos en aroma y amargor, pero eso tenía que ver más que bien con los pagos de las restituciones a los productores en los años 70, 80. Eso no es nada actual. Inicialmente, como bien dices, las variedades tradicionales, el Hersbrucker, el Mittelfrüh, el Tettnanger y el Spalter, que eran las variedades únicas que teníamos aquí en Alemania en conjunto con el Satzer en la República Checa, que son las que conocemos hoy como esas variedades nobles. Con esta explosión de variedades que hay ahora, naturalmente muchos de los cerveceros que llegan nuevos al mercado no entienden bien cuál es esa diferenciación entre variedades aromáticas y variedades amargas. En principio, se podría decir que se han establecido una especie de 3 categorías de acuerdo a los componentes. Sin embargo, la nueva industria artesanal le importa poco qué etiqueta le pongamos al lúpulo, porque igual utilizan un Hallertauer Mittelfrüh a inicios de cocción, que como lo utilizan para hacer un dry hopping, y lo mismo puede suceder con un mandarina Bavaria. Entonces, digamos que con lo que estamos operando ahorita, sería por un lado esa gaveta de lo que llamaríamos los lúpulos aromáticos, y donde tú bien mencionas que deberíamos, quizás en nuestra página de internet, y invito a los que están participando aquí que se acerquen allí a ver cómo tenemos la clasificación de los lúpulos. Colocarle de nuevo quizás en algún lado ese adjetivo de que estos son los lúpulos nobles. De aquí es de donde sale toda la historia, de ahí es donde sale de esos 5. Aquí en Europa es donde llegamos a los 300 que tenemos casi mundialmente. Luego tenemos los lúpulos que a partir de esto se cruzan y se cultivan nuevas variedades a partir de los años 50. Y digamos que en los últimos 15 años, estos que nosotros gustamos de llamar de special flavor hops, ¿no? Que son todos estos lúpulos que tienen una composición de aceites que difiere bastante de nuestra característica tradicional, que son todos estos lúpulos que tienen como familia el Cascade en su sangre, o en alguna manera estos lúpulos que son cítricos, muy frutales, que dan perfiles en la cerveza que no eran lo que veníamos utilizando durante 1000 años de aplicación cervecera. Efectivamente. Bueno, me quedo asombrado cuando ya has dicho la cifra de 300 variedades existentes en el mercado. Es increíble. Que los cerveceros pues cada vez lo tenemos más difícil, y por eso estos webshops que intentan aclarar un poquito todas las variedades existentes. Todavía se siguen cruzando lúpulos. Antiguamente yo pensaba que la finalidad era conseguir pues, variedades más resistentes a las enfermedades o tener mayores rendimientos en la hectárea en el campo. Pero, Carlos, ¿cuál es la motivación principal actualmente para seguir cruzando variedades después de haber alcanzado esa cifra de 300 que has mencionado? Pero digamos que hay ciertos objetivos que permanecen iguales y hay ciertos objetivos que han cambiado. El objetivo de conseguir variedades que tengan sabores que sean completamente fuera de lo usual, digamos que es algo nuevo de los últimos 15 años. Lúpulos que tenían aromas a hierbas o especias o algo que no fuese lo que estábamos acostumbrados en este proceso de selección siempre eran apartados. Los teníamos como que se dice en una gaveta, porque estos lúpulos puede ser que tengan características agronómicas importantes. Vámonos un poquito de nuevo hacia atrás, cuando los lúpulos que existían producían 1200 kilos por hectárea y entre 3 y 5% de alfa ácido. Cuando se comienzan a hacer los cruces, como tú bien mencionas, lo que se intentaba en principio era, por un lado, ver la cuestión de la resistencia a los hongos, y por otro lado, aumentar el rendimiento por hectárea, tanto en kilogramos producidos como en contenido de alfa ácido. Recordemos que en el año 1927, 26, 27, hubo las primeras infecciones con oidio aquí en Alemania, y eso casi que completamente acabó con todo el cultivo de lúpulo. A partir de ahí se crea el Instituto de Investigaciones en Hüll,
que es en realidad el que pone el estándar en cuestión de cultivo de lúpulo mundialmente, para en principio buscar variedades que fuesen, por un lado, variedades que fuesen resistentes y por otro lado, métodos de aplicación o de cómo combatir estas enfermedades en el lúpulo. Saltándonos ahora de nuevo el siglo XXI, tenemos ciertas cosas que no han cambiado. Siempre se busca todavía en el cruce de nuevas variedades que tengan un rendimiento por hectárea mayor. Sin embargo, ya estamos llegando a digamos que a un cenit en el cual ya se comienza a ser más difícil conseguir mejorías tan marcadas. Un Hersbrucker, si tienes la cantidad que produces por hectárea y el alfácido, te estará produciendo 50 kilogramos de alfácido por hectárea. Toma un Hércules que te está produciendo 500 kilogramos de alfácido por hectárea. Entonces hemos tenido un aumento en 10 veces eh, de, de lo que era la producción inicial. Pero ahora, ¿qué sería el próximo aspecto? Yo creo que ya desde el punto de vista de botánica, ya no puedes producir un lúpulo que tenga 35% de alfa ácido y que te dé 7.000 kilos por hectárea. Ya ahí estaríamos hablando de no sé, quizás se produzca algún lúpulo que parezca una calabaza, pero hasta ahora no hemos experimentado en ese sector. Y sí hay un aspecto muy interesante ahora, que es tratar de conseguir variedades que se adapten al cambio climático. Entonces, lo que sí necesitamos, porque nuestras variedades europeas son muy finas y muy adaptadas a climas, digamos que templados, que no haga mucho calor. Por ejemplo, esta cosecha, la 2021, que estamos terminando ahora esta semana que viene, la primavera y el verano fueron muy frías y muy húmedas, y eso fue muy favorable para los lúpulos. Pero, por ejemplo, si vemos el verano del 2015 o del 2013 o del 2003, donde tenemos periodos de sequía durante 6 semanas, no llueve nada, si vemos que hay una diferencia marcable, pero de verdad pronunciada, hay variedades que con el calor y la sequía se dan mejor, y hay otras variedades que de verdad los afecta muchísimo, entran en estrés. Entonces, ese aspecto, para la pregunta, o sea, en ciertos aspectos estamos llegando a ciertos límites. Por otro lado, la resistencia a enfermedades cada vez es más importante, porque las restricciones en aplicación de agroquímicos cada vez son más estrictas. Entonces, se busca por un lado esa resistencia natural, y debido a que, por lo menos hasta ahora, todo lo que es aplicación de ingeniería genética o de modificación es un totalmente no-go en las cervecerías, se tiene que hacer a través de cruces tradicionales, y esos cruces tradicionales son ensayo y error, llevan bastante tiempo, y la garantía de éxito depende de mucha perseverancia y de mucha inversión. Gracias, Carlos. Cada vez veo que presentáis vuestros productos de maneras diferentes, dirigidos a todo el sector cervecero, para las grandes y cerveceras y para las micro. Por supuesto, tenéis de todo, desde sacos prensados, bolsas de aluminio, en forma de pellet, isomerizados, no isomerizados, extractos isomerizados o no. ¿Cuál, según tú, crees que es el mejor formato para utilizar lúpulo para el mundo craft? Y también me gustaría que aclarases el criohop, este tan famoso que ha aparecido últimamente en el mundo cervecero, y también, ya aprovechando la pregunta, si recomendáis la utilización de mezclas de lúpulos comerciales, como han ido apareciendo con nombres marketingianos, y que es una mezcla de lúpulos para utilizarlos conjuntamente, o por el contrario preferís que se utilicen los lúpulos de forma individualizada. Oye, son varias preguntas en un mismo paquete. Déjame ver si puedo, si lo puedo desglosar. Sin duda que para quien comienza ahora a hacer cerveza se le hace muy difícil, porque tienes por un lado en esta matriz, como se dice en mi tierra, chorropotoscientas variedades distintas. Tienes una gran matriz de distintos productos que puedes utilizar, y encima de eso tienes muchas empresas ofreciendo mezclas
que quizás para el cervecero que las está utilizando no es claramente evidente qué tipo de variedades están detrás de esto, pero que tienen nombres que, digamos que hacen que se confunda un poco. ¿Es una variedad o es una mezcla? O sea, normalmente no es inmediatamente evidente a partir del nombre que tú ves. Entonces, en la cuestión de productos, digamos que esta explosión de los últimos 15 años quizás también nos tomó a nosotros un poco por sorpresa, porque muchas cuestiones que nosotros hacemos para preservar la calidad del lúpulo, muchas cuestiones que ya existen desde el punto de vista de calidad, ahora vienen de nuevo al mercado con un nombre nuevo que les da un aspecto de marketing así bonito, interesante, pero resulta que es la misma cuestión, pero rebautizada. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo lo que tú me comentabas de, del lúpulo creo, ¿no? De la concentración de lupulina. No sé, puedes ver mi pantalla. La Sí, concentración de lupulina es algo que se practica desde los años 70 y en principio el método es primitivo, el detalle es bastante complejo. Eso es así como, bueno, explicar cómo es la cerveza lo puedes hacer quizás en 5 frases, pero cuando vamos a la chiquita ahí se pone la cosa complicada. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aquí en Alemania em, comprimimos el lúpulo en sacos, cuando sale del productor, hacemos mucho hincapié que las glándulas de lupulina, aquí las vemos en el microscopio electrónico, no se rompan, porque eso promueve la oxidación y daña la calidad del producto. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener sacos de lúpulo que tuviesen 50% más de contenido y así podríamos ahorrar espacio y necesitar menos almacenaje, pero estaríamos dañando el producto. Entonces, esas son cosas que nosotros hacemos aquí en Alemania de una manera muy normal. Que, por ejemplo, en Estados Unidos eso no pasa. Ahí se comprime el lúpulo con muchísima más presión que aquí. Estas son cosas que nosotros no le damos, no las utilizamos de gran manera para el marketing. Si fuese al contrario, en este caso deberíamos aprender quizás de los Estados Unidos en esta cuestión de explicar un poco más lo que hacemos por la calidad. Si fuese al contrario, los americanos dirían, no, fíjate, los de allá comprimen el lúpulo y lo compactan y lo echan a perder, pero nosotros lo tenemos bonito, cuidadito, en sacos con menos compresión. Entonces, cuando me preguntas esto del cryo, nosotros tenemos también ese tipo de productos. En principio, ¿qué haces? Congelas el lúpulo, lo mueles y luego lo pasas por unos tamices. Y allí te ganas las glandulitas de lupulina y así puedes hacer de estos pellets y luego tienes las hojas, que son las hojas del cono, que en nuestro caso nosotros vendemos todo eso como tiene entre 18 y 20% de proteínas, es un muy buen complemento de ración para animales. Lo que tú me explicabas de la complejidad y el cervecero craft que llega ahora, de repente, por ejemplo, tú tienes un producto de los Estados Unidos en el cual le venden a los cerveceros esta parte de las hojas que sale del tamiz y le dicen, mira, esto es American Noble Hops. Claro, el que no lo sabe y no sabe cuáles son los lúpulos nobles y le dicen, esto es lúpulo noble, ahí comienza a haber por cuestiones de mercadeo, comienza a crearse una confusión también en lo que son, digamos que los términos aceptados o siempre utilizados en el mercado. Entonces, cuando eso es así como si viene de repente alguien y le quiere cambiarte el concepto de lo que es un mosto de cerveza. Todo cervecero que habla de mosto tiene una cierta idea de lo que es el mosto. Y en nuestro caso, los que cerveceros que hablamos del lúpulo noble, tenemos una cierta idea de lo que es el lúpulo noble y sabemos que simplemente los restos de las hojas peletizados no pueden ser lo mismo que un lúpulo noble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cervecero hoy en día tiene que estar muchísimo más atento y tener muchísima más curiosidad de qué es lo que, porque los headlines de mercadeo siempre son muy bonitos, pero en cervecería no hay absolutamente nada que tenga
una sola cara de la moneda. Nosotros también tenemos estos pellets tipo 45. Si se hacen más concentrados, tipo 35, también les podemos poner un nombre bonito, lupulinator, ¿no? Donde mientras más lo concentramos, tenemos mayor porcentaje de alfa ácido. Actualmente, claro, al principio cuando los americanos hasta hace 7, 8 años no tenían este tipo de pellets. Ellos comienzan a hacer pellets concentrados como hacemos en Alemania solo hace poco. Y los primeros productos de cryo, que ellos llaman cryo, simplemente era el polvo, porque todavía no podían pelletizarlo. Ahora ya existen estos productos en forma de pellets, pero eso es algo que nosotros ya hacemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para el cervecero, hoy en día, saber que estos productos cryo no son otra cosa que los lúpulos enriquecidos con lupulina, quizás les ayude también a poder hacer una evaluación y una diferenciación cuando se trata también del costo y el precio, porque estos productos que se han establecido en el mercado, naturalmente muchos cerveceros pagan un premium a partir del nombre, pues, o sea, no es solo la variedad, sino el nombre del producto que, que se está vendiendo. Y bueno, y también ver críticamente un poco lo que se dice de los atributos de este lúpulo. Por ejemplo, si vemos aquí unos cálculos que se hacen sobre la cantidad que se gasta adicionalmente y el ahorro. Esas son cuestiones que alguien tiene que sentarse y hacer el cálculo de verdad críticamente, porque hay muchas variables aquí que nosotros después del análisis, digamos que no podríamos decir que son sostenibles. Entonces, yo invito a cualquiera de nuestros escuchas hoy que si tiene alguna duda sobre todo lo que es la parte de pérdida de cerveza al utilizar pellets, sobre todo para el dry hopping, que esto ya sería tema quizás para una hora completa, que no tenemos cómo adresarlo hoy, pero sí, sobre esto tenemos muchísimo material y muchísimas cuestiones interesantes y también de cómo utilizar estas variedades nuevas en la cerveza. Gracias, Carlos. Cuando pensamos todos los craft y los cerveceros en una IPA, en principio pensamos en lúpulos americanos, porque se han utilizado con éxito, porque ellos fueron los primeros en lanzar las West Coast, luego las East Coast y todo esto, y pues, lo utilizaban un amarillo, un citra, un 5E que han dado buen resultado. Pero yo tengo el ejemplo de esta cerveza que me gusta mucho de San Frutos, que tiene una mezcla de lúpulos americanos con Tecknanger. Y esa mezcla es exquisita desde mi punto de vista. Y creo que mezclando lúpulos americanos con lúpulos alemanes está más cerca del gusto del cervecero europeo que el americano en ese aspecto. Pero de todas maneras yo entiendo que HGB tiene alternativas a estos lúpulos frutales cítricos americanos. ¿No es así? Si nosotros aquí en Alemania, tanto nosotros en HBG como nuestros productores, claro que en un principio tratamos de ofrecerle a los clientes aquí en Europa, pero también en el mundo, alternativas por un lado de seguridad de compra, o sea que no solo quien compra, por ejemplo, un Cascade, solo lo compra en Estados Unidos, sino que tenga la posibilidad de comprarlo también cultivado aquí en Europa. Y en eso hemos hecho muchísimos análisis desde un principio. Y estas variedades especiales tenemos que ver que han crecido de la mano con estos segmentos de cerveza. Entonces, cuando comienza, si retrocedemos 10, 15 años, cuando comienzan estas primeras IPAs, ¿cuál era el lúpulo que se utilizaba? Era Cascade. Y Cascade era un lúpulo que en realidad estaba a punto de desaparecer del mercado. El Cascade, cuando comienza el auge de las cervecerías craft en Estados Unidos, quedaban 300 hectáreas de Cascade, si acaso. Y bueno, estaba casi que regalado.
Y cuando se comienza a hacer el dry hopping con estas cervezas, se dan cuenta de que estos lúpulos tienen unas características completamente distintas cuando se dosifican en frío a los lúpulos que se venían usando tradicionalmente. Y entonces, claro, Cascade comienza a crecer y va de la mano con toda esta explosión de IPAs, y todas las IPAs del primer momento. Primero se hicieron con Cascade y luego se hicieron con Amarillo. Después viene la parte del cultivo que hacen en conjunto Yakima Chief y Haas, y sacan al mercado estos Citra y Simcoe y todas estas variedades que conocen los cerveceros hoy en día. Los lúpulos que nosotros tenemos aquí en Alemania también, en este caso, son hasta cierto punto hijos del Cascade. Y si me permites mostrarte una gráfica aquí rapidito. Vamos a ver. Okay. No es, o sea, la utilización de lúpulos alemanes en estilos americanos no es una cuestión que nosotros estemos inventando. Ya hoy en día se utilizan muchas de las variedades alemanas en Estados Unidos. Yo hice una evaluación en Rate Beer, en la página esta donde la gente evalúa la cerveza, y donde las mismas cervecerías hacen mención de los tipos de lúpulos que ellos utilizan en sus cervezas. Y aquí podemos ver que, por un lado, naturalmente tenemos Citra, Simcoe y Centennial, específicamente en este segmento de IPA y New England IPA. Pero aquí está, digamos que con quien nació todo esto, que fue el Cascade y el Amarillo. Esta es la cantidad de menciones, ¿no? La cantidad de cervezas que han sido evaluadas y que mencionan tener esos lúpulos en su producción. Pero vemos también que, y estos son las cervezas en Estados Unidos, que están utilizando un Hill Melon, un Mandarina Bavaria, un Hallertau Blanc, y ahora cada vez más los lúpulos nuevos también, Calista y Ariana. Entonces, nosotros aquí, nuestros cultivadores en Alemania, siempre han buscado tener un portafolio completo, desde las variedades nobles clásicas, las variedades aromáticas normales, las variedades con mayor contenido de alfa ácido, y también en este segmento de variedades con sabores especiales tenemos bastantes alternativas. Por un lado, tenemos las variedades americanas cultivadas aquí, y tenemos las variedades típicas alemanas, que no solo se utilizan en estos tres segmentos, sino que, como vemos, también los cerveceros en Estados Unidos utilizan nuestras variedades, y que esto quizás es interesante para los craft allá en estos otros nuevos estilos, como el farmhouse, y naturalmente en cervezas tradicionales. Interesante, aquí podemos ver que variedades que quizás son menos convencionales, como el Hallertau Blanc, las conseguimos en Estados Unidos en muchas Pilsner, en cervezas de estilo Pilsen. Entonces aquí sí vemos que hay gente que está experimentando para salir un poco de los caminos andados. Y claro, si yo quiero hacer la IPA número 50.425 con Citra y Simcoe, lo puedo hacer. O sea, no, ya tú sabes que no vas a hacer nada malo, pero también puedes utilizar otro tipo de lúpulos. Yo creo que ahorita, con esta saturación que tenemos en el mercado, tenemos una gran posibilidad. Por ejemplo, aquí hay una de las cervezas alemanas, Fasselbräu de Hessen. Ellos tienen aquí una Pale Ale que está hecha con Hüll Melon, con Hallertauer Mittelfrüh y con Perle. O, por ejemplo, y aquí vemos, esto es una cerveza de trigo que tiene dry hopping con Mandarina Bavaria. Entonces aquí vemos que hay una combinación de los lúpulos nuevos también con estilos de cerveza tradicionales. Y ahí yo creo que tenemos un gran campo para jugar y para crear nuevas cosas, porque aquí podemos utilizar el lúpulo de verdad como un condimento interesante para, quizás hasta a partir
de la misma matriz de cerveza, crear cosas que sean bonitas o exóticas, y que debo recalcar eso también en cuestión de precios. Si estamos viendo dosificaciones de lúpulo de 1,5 kilos, 2 kilos, 4 kilos por hectolitro, al final de cuentas es una diferencia. Si estos cerveceros se gastan 120 o 140 dólares por kilo de lúpulo, o si gastan nada más 30 o 40 euros por kilo de algunos productos aquí en Europa. Entonces, yo diría que tenemos la respuesta. Interesantemente o lamentablemente, de verdad, el que nos entienda como consumidor, sabe al final cómo sacarle provecho. Nosotros hemos tenido feedback de algunas cervecerías que nos dicen, no, pero es que el lúpulo alemán es tan barato, entonces no puede ser tan bueno. Nosotros decimos, pero Dios mío, ¿cómo es eso? Primero, que no significa que el lúpulo alemán sea tan barato, sino que muchas de estas alternativas que vienen de Estados Unidos son extremadamente costosas. Pero el hecho de que nuestra calidad no sea evaluada como tal, simplemente porque no tenemos un precio tan elevado. Y claro, es que no lo podemos tener porque no son variedades propietarias. Hay un mercado de libre demanda y oferta. Si estas variedades todas le perteneciesen a uno, como en los casos americanos, tú tienes otras herramientas completamente distintas de cómo direccionar cuál es la estrategia de precios en el mercado, que es algo que nosotros no tenemos. Aquí es un mercado de demanda y oferta. Entonces, quizás ahora que llega un proceso de mayor saturación, donde las cervecerías, los mismos cerveceros que al principio simplemente cocinaban a partir de una receta, y ahora han ganado más experticia, tienen más seguridad con sus equipos, con su cerveza, y conocen mejor a sus consumidores, quizás se atrevan a salir un poco de ese prejuicio, em, de, ok, ¿qué es cómo más puedo hacer cerveza? Y yo los entiendo. Muchas de estas cervecerías nuevas, Carlos, son personas que no han crecido con esto como nosotros. Entonces, hasta hace un par de años eran maestras de escuela o bomberos o policías o alguna otra cosa. Y claro, cuando comienzan a hacer un estilo de cerveza, se rigen por el libro. ¿Qué me dice la receta de cocina? ¿Cómo lo voy a hacer? Y solo luego de que ya saben cómo hacerlo, hacen o pueden trasladar eso y utilizar otro tipo de herramientas para hacer cervezas bonitas. Así que yo diría que aunque eh, la, la cuestión de nuestros lúpulos está en un nivel menor, si vemos el área de cultivo de los lúpulos especiales en Alemania, quizás aquí se puede decir que la condición de que tengamos también menos hectáreas de cultivo también nos permite tener una mejor uniformidad en la calidad de lo que cultivamos. Aquí vemos que en Alemania actualmente la situación en los lúpulos especiales es el mandarina Bavaria como primer lúpulo, luego tenemos el amarillo, seguido por el Hallertau Blanc, el Hüllmelon, y ahora los nuevos que vienen de atrás, como el Calista y el Ariana, y bueno, alguna pequeña cantidad también que tenemos aquí de Cascade. Entonces, y esto es justamente porque nosotros queremos ofrecerle también a los cerveceros la paleta completa, desde el más clásico y más noble hasta aquel con sabores más exóticos y extravagantes y frutales. Muy bien. Yo animo a todos los cerveceros a seguir probando, mezclando lúpulos y variedades para mejorar nuestras cervezas. Ya vamos terminando y se acerca la hora de abrir la cervecita. Y solamente algo que también me gusta preguntarte, que es, ¿cuál es la mejor manera para conservar el lúpulo, tanto en las cerveceras grandes como en las artesanales? Porque por ahí hay gente que cree que la única manera es congelando el lúpulo. ¿Aprobáis el llegar a esta situación extrema de llegar a congelar el lúpulo o existen otras alternativas? Acláranoslo, Carlos. Mira, congelar el lúpulo que ya está una vez procesado no daña la calidad, por un lado, o sea,
no existe el riesgo, qué sé yo, como que si congelo una rosa o congelo un pimentón o perejil y después cuando lo descongelo se vuelve nada. Congelar el lúpulo es más, es recomendado. Muchas cervecerías em, en este caso tienen que hacer el balance. Nosotros almacenamos todos nuestros productos en frío y tenemos la gran ventaja, a diferencia de Estados Unidos, que aquí ya, ahorita que estamos terminando la cosecha en otoño, esta mañana cuando salí a pasear con el perro, hacían 5 grados nada más. Entonces aquí las temperaturas caen muy rápido a finales de la cosecha y eso también ayuda un poco mejor a que se preserve todo el lúpulo en flor que está en los sacos. Pero aún así, nosotros, gran parte de la cosecha, inmediatamente después de la cosecha, va a los almacenes en frío, porque el periodo de la campaña de procesamiento arranca ahorita en octubre y va hasta mayo, junio del año que viene. Así que todos esos lúpulos que nosotros sabemos o ya tenemos predestinados que van a ser procesados más tarde, los metemos de una vez al refrigerador, como quien dice. O sea, estamos entre 0 y 5 grados, normalmente alrededor de 3 grados. Si pudiéramos y no fuese tan costoso, lo mejor sería tenerlos a -15. Entonces, ¿qué es lo que muchos cerveceros artesanales hacen? Que dicen, bueno, igual tengo espacio en el refrigerador, agarro después que utilizo mi lúpulo, lo guardo en su bolsita, lo sello, quizás algunos le hacen algún lavado con CO2 o con nitrógeno si tiene. O lo que sí he visto en muchas cervecerías también es que le hacen un empaquetado al vacío. Rocío. En cualquier caso, es mucho mejor que algunas cervecerías que agarran y abren la bolsa de lúpulo y como no utilizan todos los 5 kilos que iban a utilizar en los que viene la bolsa, dejan la bolsa ahí al lado de la sala de cocción durante una semana y después se sorprenden que la cerveza que hicieron el viernes no sabe a lo que sabía la cerveza que hicieron el lunes. Entonces, el frío en cualquier caso es bueno, pero claro, llega un cierto break-even point y por cuestiones de capacidad y de almacenamiento, en el cual, como yo siempre digo, 20 grados es muchísimo mejor que 30 y 10 es muchísimo mejor que 20 y 0 es mejor que 10, pero ya cuando estamos por debajo de 0, ya son diferencias que son casi que indetectables analíticamente, entonces ya estamos en un nivel que también va a depender de cuánto tiempo se va a almacenar. Naturalmente, si yo sé que voy a usar el lúpulo la semana que viene, igual lo puedo tener en la nevera, no tengo que tenerlo a -18, también 15 grados o 10 grados también está bien. Entonces, cada cervecero, dependiendo de las posibilidades que tiene y de su almacenamiento, en cualquier caso, tiene que proteger el lúpulo de la misma manera o con el mismo cariño que protege su cerveza. Mantenerlo lejos de calor, lejos del sol y lejos de oxígeno. Muy claro. Bueno, pues yo creo que llega el momento de los que nos han estado escuchando que se animen y hagan preguntas a Carlos. Venga, adelante. Las podéis hacer. He visto que el chat todavía no os habéis atrevido a escribir, pero es la oportunidad que tenéis para hacerlo. Lola, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Yo creo que como la asistencia además, bueno, aparte de silenciosa, es manejable si alguien quiere en vez de en el chat abrir el micrófono, que yo he cerrado puntualmente, que lo abra y haga alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia y bueno, yo también animo a participar, aparte de beberse una cerveza. Es mi momento. Salud. Bueno, yo empecé antes con la cerveza sin alcohol. Ahorita estoy tomando la cerveza de trigo con lupulado. Tenemos una pregunta. ¿Qué tal la cosecha de este año? Pregunta José Luis. En kilos y riqueza. Todavía no la tenemos completamente contabilizada, pero sabemos ya que va a ser bastante buena. Normalmente, después o en todos estos años que hace frío y que llueve mucho, normalmente el contenido de alfa ácido siempre es bueno.
ya eso es una cuestión, digamos que de experiencia, donde ya sabemos qué podemos esperar. Sí. Fíjate, José Luis, si por lo menos vemos aquí, esta tablita colorida, ¿qué te enseña? Te enseña los años del 2000 al 2020, cuánto llueve de milímetros de agua en cada uno de los meses de abril a agosto, Dígame. la suma total de agua y la cantidad de días calientes y de días de verano. Y en principio lo que podemos ver aquí es que los años en los que llueve bastante, aquí vemos estos números aquí, es el contenido de alfa-ácido de estas variedades. Y lo que yo les comentaba hace poco, aquí también tenemos estas variedades tradicionales como el Hallertauer Mittelfrüh o el Herzbrucker. Y aquí tenemos en principio todas las variedades aromáticas que todas son más susceptibles al calor. Entonces, si vemos una cosecha como la del año 2015, donde solo llovió 600 milímetros durante todo el periodo de vegetación, y además tuvimos 36 días calientes con temperaturas de casi 37 grados. Aquí vemos el paralelo, aquí no hay que ser poner un algoritmo de inteligencia artificial para ver que cuando hace calor y sequía, los alfácidos son malos, y que cuando llueve bastante y las condiciones del clima son templadas y hace frío, que los alfácidos son elevados. Entonces este año esperamos en realidad una cosecha bonita desde el punto de vista de aceites y alfa-ácidos. He estado oliendo varios de los lotes y el aroma está de verdad fenomenal. Y yo pienso que de aquí a 10, 15 días podemos darles ya números más definitivos. María José había levantado la mano o me lo ha parecido. A ver, María José, ¿vas a preguntar alguna cosita? Fue por error. Tenemos Susana que hace una consulta. ¿En qué afecta el cambio climático al cultivo de lúpulo? ¿En qué afecta el cambio climático el cultivo del lúpulo? Por un lado, como quizás a partir de la última gráfica que les mostré no sea completamente evidente, porque se podría decir que, bueno, eso es una montaña rusa de cuestiones difíciles de cuantificar en cuanto a la tendencia. Sin embargo, si vemos los datos históricos de los últimos 150 años, es factual que aún aquí en el Hallertau llueve menos y que hay veranos con periodos de calor más intensos. Entonces necesitamos de verdad variedades que, en vista a este inminente desarrollo, sean capacidades, o sea, tengan la capacidad, por un lado, de hacer cervezas tan bonitas como las que se hacen con las variedades actualmente, pero que además de eso sean mejor resistentes a la sequía. Entonces, en toda la parte de cultivo, eso hoy en día juega un papel importantísimo. Ver cómo el lúpulo se adapta a todo el calor. En el cultivo en general, nosotros aquí en Europa, bueno, en España es distinto porque en España ustedes tienen todas las 500 hectáreas de lúpulo están irrigadas, pero aquí en Alemania nosotros dependemos de la oración y del buen comportamiento para que nos caiga suficiente agua durante el año. Tenemos más o menos unas 4.000 hectáreas de lúpulo bajo irrigación, pero sabemos que no es suficiente. Entonces estamos buscando, por un lado, la aceptación de las autoridades aquí que nos permitan aumentar esta área de irrigación, y eso depende mucho de cuestiones burocráticas. Aquí actuales, aunque es un sitio, aquí donde estamos, es un sitio donde existe mucha agua, también es una cuestión que tiene también que ver con el zeitgeist político actualmente en Alemania. José Luis, creo que le has contestado, preguntaba que qué porcentaje de superficie se riega en Alemania.
Ujú. Y Sí, bueno, de las 21.000 hectáreas que tenemos, creo que son casi 5.000 hectáreas que están irrigadas. luego también nos saludan desde Chile. Desde Chile, qué bien. Sí, sí. Ujú. Y voy a hacer una pregunta y pido disculpas por si no la expreso bien porque yo no entiendo mucho de lúpulos. Lo mío es abrir micrófonos. Pone, ¿existen en Alemania experiencias significativas con Graf Hops Trellis? Ujú. Sí, en principio la pregunta es si hemos hecho ensayos con lúpulos enanos. Sí, existen, o digamos que hace 20 años estaba muy de moda y tenemos 2 o 3 variedades promisorias que en vez de crecer hasta 7,5 metros, solo crecen hasta más o menos 3 metros, 3,5 metros. La idea era, o la idea es, tener otro tipo de cultivo en las hileras, hacer una especie de cosecha directamente en el campo, no como se hace hoy en día, que la mata se arranca y se lleva a la peladora para luego separar los conos de las hojas. Entonces, la parte de lúpulos enanos, digamos que por un lado era promisoria porque se buscaba balancear los rendimientos más bajos por hectárea, porque siendo el lúpulo menor no producía tanta cantidad, pero por otro lado em, se buscaba un cierto ahorro y una cierta mecanización de la cosecha. No se obtuvieron variedades que fuesen ambas cosas buenas para el cultivo y además aptas para la cervecería. Hay un lúpulo en Estados Unidos que comenzó a surgir y se llegaron a cultivar, creo que hasta 250, 300 hectáreas de estos lúpulos enanos, pero que también se ha visto que en cuestión de competitividad no dan la talla. Entonces, es un proyecto que existe, pero está engavetado. Gracias. Pregunta también José Luis, ¿alguna novedad de maquinaria en cultivo de lúpulo? Mira, en realidad no, lo que estábamos ahí, lo que vi este año que no había visto antes es gente que está desarrollando una especie de lanzallamas para, tú sabes que nosotros aquí en primavera, luego de que el lúpulo ha llegado más o menos a 2 metros, todas las hojas de la parte inferior se arrancan para evitar que se cree en la parte inferior un microclima húmedo que propicie el crecimiento de hongos. Entonces estaba viendo a algunos de nuestros inventores, porque aquí de verdad la gente es muy creativa en ese aspecto y hay muy buenos ingenieros, estaban haciendo algo con fuego, de modo que las hojas en la parte de abajo mueran o se sequen, pero sin dañar el tallo de la planta. Entonces eso es algo que, que se está actualmente estudiando. Pero aparte de eso, creo que en la parte de mecanización, donde se están haciendo más avances ahora, es en la parte de informática, en la parte de control. Por ejemplo, hay muchas de las secadoras en las cuales estamos instalando cámaras infrarrojas que en conjunto con un software especial nos ayudan a mejorar aún más la condición del secado, a evitar que se creen islas húmedas y a través de eso también a gastar menos combustible. Entonces yo creo que en la parte de automatización es donde actualmente hay más gente echándole cráneo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Puede hacerla de viva voz, si no por el chat. Si no, ya dejo con también Carlos y Naraja para concluir el chat. Muchísimas gracias por la asistencia y recordad que la grabación estará disponible en el canal de YouTube de la ETCM y que cualquier otra consulta, además de las
que se han dado aquí, Carlos Ruiz, está a vuestra disposición en su correo electrónico. Gracias. Bueno, Carlos, ha sido un éxito, yo creo, nuestra web chat. Han surgido preguntas muy interesantes. Yo creo que ya todos conocemos un poquito mejor el lúpulo alemán, el lúpulo de la zona de Múnich, y estamos deseando empezar a utilizarlo. Yo por lo menos, tanto a nivel de homebrewers como de cervecera craft con la cual participo. Con lo cual, agradecerte nuevamente en nombre de todos tu participación, tu disposición y lo que ha dicho Lola, cualquier comentario podéis dirigiros a Lola, podéis dirigiros a mí, que con permiso de Carlos os daremos su correo electrónico para estar en contacto con este gran profesional que hoy ha estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, esperamos poder hacer muchísimas más de estas web chats. Si de los participantes existen algunas preguntas que sean más específicas o tópicos en los cuales podamos contribuir un poquito más con educación y con esta realmente vastísima gama de conocimientos que existen aquí en el Centro de Competencia de Lúpulo, donde está nuestra oficina. En caso de que las preguntas sean también bastante específicas sobre cultivo y yo no sepa adresarlas inmediatamente, aquí tenemos un ejército de expertos también en ese campo. Como decía el profesor Narcis, no tienes que saberlo todo, pero tienes que saber dónde buscarlo. Entonces, aquí quedamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a realmente contribuir muchísimo más en el futuro con ustedes. Ahora tenemos un nuevo colega aquí en la HVG, el señor Johan Bertazzoni, que viene también a apoyarnos y a desarrollar un poco más todo ese mercado de cervezas craft. Entonces estarán escuchando su nombre también en el futuro con más frecuencia y esperamos que dentro de poco por fin nos levanten todas estas restricciones de viaje y podamos vernos directamente allá en España. Saludos, Carlos. Saludos a Chile y buen fin de semana para todos. Y buen fin de semana para todos ustedes.